2. Adelante, Rafa. Buenos días, auditorio querido, colegas que hace mucho que no veo. Estamos en el simposio de ingeniería, el octavo simposio. Es un placer para mí presentar hoy al doctor Juan Gutiérrez, que nació, bueno, va a ser una semblanza ahorita. Nació en Bogotá, Colombia, en 1973. Estudió ingeniería civil en la Universidad Nacional de Colombia, graduándose con honores en 1996. El mismo año recibió un Premio Nacional de Cultura del Ministerio de Cultura de Colombia para escribir la primera novela electrónica en el idioma castellano. En 2001 emigró hacia los Estados Unidos como trabajador migrante de la industria informática, huyendo de la violencia en Colombia. A ver cómo estamos en México, ¿no? Entre los años 2002 y 2009 estudió su doctorado en matemáticas en Florida State University, Tallahassee, Florida, mientras trabajaba de tiempo completo en un entorno corporativo como programador de computadoras. En el 2007 creó Caviar, Centro de Estudios Avanzados de Inteligencia Artificial, una corporación científica sin ánimo de lucro basada en Florida. Ese mismo año recibió su permiso de residencia permanente en Estados Unidos como un extranjero de habilidad extraordinaria por sus logros en literatura. Tuvo dos estancias postdoctorales, una entre 2009 en el Instituto Theoretical and Mathematical Ecology, University of Miami, en Coral Gables, Florida. Su segunda estancia postdoctoral transcurrió del 2010 al 2012 en el Mathematical Biosciences Institute, Ohio State University, Columbus, Ohio. En 2012 inició su trayectoria como profesor de matemáticas y bioinformática en la University of Georgia, Athens, Georgia. En 2019 se trasladó a la University of Texas a San Antonio para desempeñarse como director del Departamento de Matemáticas. El doctor Gutiérrez hace investigación en análisis a multiescala de enfermedades infecciosas, cubriendo desde interacciones moleculares hasta dinámica de poblaciones a nivel continental. Particularmente ha estudiado malaria y desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, el Biomathematics Research Group que él dirige ha desarrollado librerías de software de código abierto para facilitar el modelamiento matemático de transmisión de enfermedades infecciosas. El doctor Gutiérrez ha graduado 8 estudiantes de doctorado en matemáticas, ingeniería, ciencias de la computación y bioinformática. Es un gusto para mí presentarlo. Fuimos colegas por un tiempo en FSU y bueno, pues te cedo la palabra, Juan. Muchas gracias, Rafael. Es un gustazo estar con esta comunidad. Gracias por esa presentación. Vamos a discutir hoy la modelación de COVID-19. Los datos que tengo son de Estados Unidos, pero todo lo que vamos a hablar se puede aplicar directamente en otros entornos, ya sea que lo quieran aplicar en México, para todo el país, para estados específicos, localidades pequeñas o para diferentes países. Muchas de estas librerías de software todavía se están desarrollando, pero van a estar disponibles si alguien está interesado, puede contribuir. El uso, pues cuando las publiquemos en el futuro muy cercano, van a estar disponibles para todos, están desarrolladas en Octave y MATLAB. MATLAB es un programa un poco costoso, pero es completamente compatible con la alternativa de código abierto que se llama Octave. Y ese lo pueden descargar gratuitamente. Muy bien, empecemos con lo que vamos a discutir hoy. Vamos a ver una breve introducción, les voy a contar el tipo de investigación que estamos haciendo aquí, qué es COVID-19, el tipo de modelación que estamos aplicando y proyecciones. Vamos a ir a la escala molecular también. Normalmente esto se hace en persona, pero como no estamos en persona, toca decirlo. ¿En qué estamos haciendo trabajo? Estamos haciendo trabajo en análisis multiescala. Como Rafael nos dijo, desde epidemiología hasta dinámica intrahuésped, que es bioinformática. Aprendizaje de máquinas o inteligencia artificial. Y no sé si aprendizaje de máquinas es la forma más común de decirlo en español, pero es la traducción. Armonización de datos. Esto es muy importante. Cuando ustedes consumen datos de cualquier fuente,
puede ser una fuente epidemiológica o sensores de cualquier fuente, esos datos vienen en unos formatos específicos. Se convierte inmanejable cuando tratan de agregar información de múltiples fuentes. La experiencia que muchos grupos de investigación han tenido es que la mitad del tiempo se va en organizar datos, y esa es una pérdida de tiempo. Ese no es el mejor uso de las personas, del tiempo de las personas. Aprendizaje adaptativo. Esto tiene que ver con educación, es cómo entrenamos a personas para que se desarrollen en entornos interdisciplinarios. Y los proyectos actuales, estamos trabajando en epidemiología de COVID-19, en detección temprana de enfermedad, eso es antes de que los síntomas aparezcan, cómo se puede detectar que una persona está infectada. Descubrimiento automático de conocimientos, si tenemos fuentes de datos, qué patrones se pueden detectar que no se han detectado todavía y se pueden detectar de forma automática o requerimos un humano, de hecho, haciendo cosas ahí. Eso va de la mano con armonización de datos. Y mecanismos de resiliencia. Cuando hablamos de enfermedades infecciosas o no infecciosas, enfermedades crónicas o otras condiciones fisiológicas, a veces importa no evitar la enfermedad, sino evitar el desarrollo negativo de la enfermedad. Es decir, sería ideal si COVID-19 fuera una gripita, un resfriado. Si se convirtiera en un resfriado no sería un problema, pero no lo es. Y la pregunta en este caso es, ¿podemos modificar a un huésped para que se pueda convertir en un huésped resiliente? Bueno, el equipo de trabajo de este proyecto, de lo que vamos a discutir hoy, son dos asociados postdoctorales. Jacobo, o Jacob, ya empezó su posición como profesor en la Universidad de San Leo, en Florida. Yunus acaba de llegar al laboratorio, bueno, hace unos meses, y está empezando su entrenamiento postdoctoral. Y tenemos dos doctores médicos que trabajan en medicina de urgencias. Y ellos son la línea directa o la primera línea de ataque de COVID. Ellos son los que ven a los pacientes de COVID. ¿Qué es COVID-19? En este momento todos lo sabemos. Es Coronavirus Infectious Disease. Es una sigla que incluye el nombre del virus y el año en el que el virus apareció, porque sabemos que van a seguir apareciendo. Entonces es mejor tener la referencia del año. Es una nueva enfermedad respiratoria. El virus se llama SARS-CoV-2. Algo que surgió muy importante en esta enfermedad son los huéspedes asintomáticos, es decir, personas que no presentan síntomas. Esto es muy distinto de los presintomáticos. Y es una diferencia que a veces causa confusión. Los huéspedes asintomáticos nunca desarrollan síntomas. Los presintomáticos son aquellos que puede que se tomen una prueba de COVID-19 y la prueba salió negativa, pero desarrollan síntomas unos días después. Esos no son realmente asintomáticos. Estamos hablando realmente de aquellos que los sistemas de salud no detectan, y como no detectan, están contagiando COVID en la comunidad. Y sabemos que esta subpoblación de asintomáticos son los que están incrementando la dispersión de COVID-19. Nosotros hicimos un cálculo de cuánto puede ser el número reproductivo básico de COVID-19. Depende a quién le pregunten, va a ser un número distinto. El número reproductivo básico, o el número de reproducción básico, es el número de casos secundarios por cada caso primario. Es decir, si el número de reproducción básicos es 2, cada caso va a resultar en 2 casos adicionales. Y esos 2 casos en 2 casos adicionales, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestros cálculos nos dan algo alrededor de 15. Esto es comparable a... se me está yendo la palabra. Sarampión, measles. ¿Es measles sarampión o paperas? No recuerdo. Ya con tantos años aquí se me empiezan a cruzar algunas palabras en español. Pero measles es o sarampión o paperas. Una de esas dos. Creo que sarampión.
tiene un valor reproducción básico muy elevado. Bueno. Ahora la pregunta es, ¿cuántos asintomáticos hay? Ese es el gran problema con COVID-19. ¿Cuántos asintomáticos hay? No lo sabemos. Hay un estudio que vino del Centro Chino de Control de Enfermedades Infecciosas, el CCDC, CCCDC, y ellos dijeron que el 1% de las personas eran asintomáticas. Pero esto salió de un estudio en el que el criterio de inclusión para ese estudio fue el desarrollo de síntomas. Lo sorpresivo es que encontraron por lo menos uno, porque nadie con síntomas ha debido ser parte del estudio, pero los incluyeron. Ellos dijeron 1.1%. Y ese fue el número que la Comisión de la Organización Mundial de la Salud dijo que era el número correcto de asintomáticos, y eso fue lo que el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas en Estados Unidos dijo, y el señor Anthony Fauci, que es el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, vino a decir en Estados Unidos, y entonces se pensó que no era un problema. Pero había un crucero que se llama el Crucero Princess en Japón, y no sé si recuerdan las noticias, esto hizo noticias mundiales, estuvieron atrapados por varias semanas en un puerto, porque la enfermedad está en el crucero y trataron de contener la enfermedad, pero resulta que todos se infectaron. Entonces los evacuaron. Y el análisis de ahí salió que era casi el 18% de las personas eran asintomáticas. Pero el problema aquí es que, ¿quién toma un crucero en Japón en febrero? Yo no puedo, yo estoy trabajando. Mis hijos están en la escuela. Y muchos de ustedes o están atendiendo clase, o están dando clase, o están trabajando. Entonces, ¿quién se va en un crucero en febrero? Pues los pensionados, gente que ya ha hecho su ciclo en la vida, tiene dinero, consiguió dinero y se lo está disfrutando. Quiere decir que la pirámide de edad de este crucero no corresponde a una pirámide de edad de una comunidad. Era mucha gente por encima de 60 años. Pues claro, todos desarrollaron síntomas. Muy bien, seguimos viendo. Japoneses evacuados de Wuhan, donde empezó la pandemia. El 30% eran asintomáticos, pero la pirámide de edad era distinta, era gente más en los 40 y 50, eran trabajadores con sus hijos. Una villa, un pueblito en Italia, Vo Euganeo, entre el 50 y el 75%. Ahora, aquí no tenemos un número exacto, que es el 62% de las personas, no lo tenemos, porque pues en un pueblo donde hay mucha gente anciana, con una pirámide de edad hacia la ancianidad, sesgada hacia la ancianidad, pues es muy difícil saber si tuvieron síntomas o no, porque si un viejito se siente mal hoy, fue por la enfermedad, ahora porque ya se venía sintiendo mal, o es porque ya está en la edad de los achaques y se empieza a sentir mal cualquier día. Muy difícil saber. Luego se hizo un reanálisis de los datos y ya vamos en 80%. Luego se tomó un análisis de cada madre que llegó a parir a una sección de maternidad en un hospital de Boston, y el 88% tenían COVID asintomático. Y luego hizo un estudio en Santa Clara, en Santa Clara County, en California, y ese estudio dijo que eran 90 veces más los asintomáticos que los sintomáticos. Eso quiere decir que vamos desde el 1% hasta el 99%. Ese es el rango que tenemos para los asintomáticos, o sea, puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa. Acá tenemos un problema, es que el contagio no es un fenómeno homogéneo. Aquí tenemos varias fuentes de información de casos, que en un bar, 144 casos a partir de 1. O sea, el R0 sería 144. Aquí 2 docenas, o sea, 24 personas fueron contagiadas. Aquí 18 personas fueron contagiadas. Aquí 16, etcétera, etcétera. Entonces, no es que todo el mundo va a contagiar a 1 o 2. Hay eventos en el que una persona puede contagiar a cientos, o hay eventos en los que una persona contagia a 2. No es un fenómeno homogéneo, porque las personas no son homogéneas, sino solamente es un fenómeno no homogéneo debido a
a los huéspedes también debido a las prácticas sociales. Entonces, como latinos, nos gusta estar con los amigos, cerca de la familia, y resulta que cuando uno se pone a ver, aquí en la ciudad de San Antonio, que es la ciudad hispana más grande de Estados Unidos, aquí las 2/3 partes de la población son hispanas. Entonces uno va por cualquier parte de San Antonio, está oyendo rancheras y Tex-Mex y todos hablan en español. Pero aquí, cuando uno se pone a ver los hispanos, el número de contagios por contacto cercano es mucho más alto de los no hispanos. Es decir, amigos, familia, los abrazos, chocolatico con la abuela, y pues se contagian. Todos nos contagiamos. ¿Es COVID-19 una gripe, una influenza? No, no lo es. No creo que allá tengan tantos problemas como existen en Estados Unidos, donde hay un fango de putrefacción moral con el idiota del presidente que hay aquí, Trump, y ese imbécil y sus amigotes están diciendo que COVID no es un problema, que es como un flu, una influenza, y resulta que no. Cuando veremos varios años el incremento en muertes, pues COVID ya sobrepasó todo lo que conocíamos en el último siglo. Y pues sigue creciendo. Y este es un punto importante. Si algo les queda de esta charla, que les quede lo siguiente. Hace un siglo, durante la pandemia de 1918, el número de muertes durante el segundo invierno fue 5 veces más grande que el número de muertes durante el primer invierno. Entonces cojan lo que ha pasado en México hasta hoy y multiplíquenlo por 5. Y eso es lo que puede llegar a pasar con COVID-19. Ahora, si aquí en Estados Unidos se estima que el 10% de la población se ha infectado, durante el segundo año se infectó el 50%. O sea, en un total 60% de la población se infectó hace 100 años, considerando que durante el primer año se haya infectado el 10%. Quiere decir que la enfermedad hace 100 años desapareció cuando hubo inmunidad de manada. Es decir, cuando tanta gente infectada que la enfermedad no encuentra cómo propagarse. Esta enfermedad es tan infecciosa y no tenemos vacuna que va a parar solamente cuando haya inmunidad de manada. El problema es, por supuesto, ¿cuántos muertos vamos a poner para que eso pase? ¿Cuántos muertos van en México hasta ahora? Cuéntenme, si ustedes saben. Yo he debido mirar antes de la conversación, pero no me puse al día antes de esta charla. No sé cuántos van en México hoy. No sé si alguien tenga el dato, yo no lo tengo claro, pero híjole, sí van muchos, pues. Bueno, voy a buscar aquí, voy a utilizar mi prótesis cerebral, Google, Okay. para encontrar información. COVID-19 muertes México. Y dice que va en 84,000. Claro. Va en 84,000. Bueno, pues multipliquen 80,000 por 5. Claro, 400,000. Es decir, que si se replica lo que ocurrió hace un siglo, en la pandemia del 18, México va a tener 500,000 de muertes. Eso es lo que podría llegar a pasar. Claro. Estados Unidos podríamos llegar a 1.2 millones de muertos. Ahora, para ponerlo en perspectiva, conozco los eventos de Estados Unidos, no voy a comparar con lo que pasó durante la invasión europea, porque después de que los europeos llegaron, el día, o sea, México del día de hoy tenía una población de más o menos 22 millones, se estiman 22 millones de personas, más o menos unos cuantos millones, pero el promedio del estimado es 22. A México le tomó 500 años recuperarse de la invasión europea, es decir, esa población de 22 millones solamente se alcanzó de nuevo en 1958. 5 siglos para recuperarse, porque el 90% de la gente murió. Y cuando el 90% de la gente muere, se cae la infraestructura. Y por supuesto, todos terminaron en la miseria. Y las cicatrices sociales que vemos hoy en América Latina son el resultado no solamente del hacha española
de las enfermedades infecciosas que ellos trajeron. Entonces, pues murió tanta gente en el continente americano que la pequeña edad de hielo de 1615 tiene una correlación perfecta con el crecimiento de los bosques que tomaron sobre campos de cultivo en el continente americano, abandonados porque la gente murió y se capturó tanto carbón de la atmósfera que bajó la temperatura del planeta. Eso les da una idea de qué fue lo que pasó en el continente americano con la invasión europea. Muy bien, no voy a considerar ese evento, que es la peor catástrofe en términos de muertes en la historia humana que conocemos, la invasión europea de las Américas y lo que pasó con nuestros ancestros indígenas. Y digo nuestros porque mi análisis genético dice que yo soy un cuarto indígena. Esa es la buena sangre. Bueno, en Estados Unidos, los cuatro primeros, los cuatro eventos más mortales en la historia de Estados Unidos son la pandemia del 18, la guerra civil, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. De hecho, la Segunda Guerra Mundial con más muertos que la Primera Guerra Mundial. Bueno, COVID-19 en este momento ya superó a la Primera Guerra Mundial. Solamente hay 3 eventos con más muertos que COVID-19, que son la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil y la pandemia del 18. Para donde vamos a superar todos esos eventos y COVID-19 en Estados Unidos va a ser el evento sencillo, o sea, puede ser de múltiples años. No estoy hablando de cáncer, que sigue, o sea, es permanente. No estoy hablando de cosas que toman décadas. No estoy hablando de la invasión europea, estoy hablando de un evento sencillo que dura 2 años. Y muy probablemente va a ser el evento más mortal en la historia de muchos países. ¿Y qué lo va a superar? Tal vez la próxima pandemia en otros 100 años o en 20, porque no podemos predecir cuándo aparecen estas pandemias. Todo esto es para decirles, si tenían alguna duda, que espero que no la tuvieran, de la gravedad de la situación en la que estamos, pues que no les quede duda. Esta es una catástrofe que todos vamos a pagar y el problema es que no ha terminado, está empezando. Está empezando. Bueno, ¿cuál es el tamaño del problema? Pues no lo sabemos porque no sabemos el número de asintomáticos. Entonces, en marzo, sabemos que en 5 semanas y media, el número de casos se incrementó 6 veces y el número de muertes 10 veces. O sea, piensen en lo siguiente, el primer caso reportado por la Organización Mundial de la Salud fue diciembre 31. 10 meses después, está en todo el planeta. De hecho, le tomó 6 meses para llegar a todo el planeta. Nunca habíamos visto una enfermedad que se propagara tan rápidamente como COVID-19. No había ocurrido. Claro, porque vivimos en un mundo interconectado. Y los viajes de las personas pues llegan a todos los rincones del planeta. Pero esto es para Estados Unidos. En Estados Unidos, si comparamos con el mundo, el número de muertes creció mucho más rápido en Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió eso? ¿Por qué Estados Unidos, con el 5% o el 4% de la población mundial, ha puesto más del 20% de los muertos del mundo? Es una carga desproporcionada. Y hay una respuesta para eso. Y esa respuesta es política. A Trump lo pusieron 2 cosas. Es que hay otra pandemia, que es la pandemia de desinformación. Y tal vez la iniciaron los rusos, pues, poniendo información falsa, pero ha sido amplificado por motores de inteligencia artificial. Es decir, si ustedes están utilizando Facebook para acceder a esto, mi recomendación es cancelen su cuenta de Facebook, porque Facebook es el principal culpable de lo que estamos viviendo. Resulta que Facebook se alimenta de ustedes. O sea, Facebook funciona porque ustedes están consumiendo propaganda, comerciales. Así es como ellos hacen dinero. Y para mantenerlos pegados a la pantalla, Facebook, es que no es Facebook, no estamos apuntando a una persona. Unos ingenieros desarrollaron un algoritmo que, si ustedes son ingenieros y les ponen el problema en la mesa, ¿cómo maximiza el tiempo en pantalla? Pues van a buscar todos los mecanismos que puedan para lograr que eso ocurra. ¿Dónde está mi teléfono? Está timbrando. Y quiero pararlo, no sé dónde está. Bueno, lo voy a ignorar. Ya, lo ignoré. Pero ¿qué ocurre?
que para mantenerlos pegados a las pantallas, los algoritmos les dan las cosas a las que ustedes reaccionan. ¿Y a qué reaccionan? ¿Qué los mantiene pegados a una pantalla? El escándalo, las opiniones extremas, algo que sencillamente llame su atención. Y las máquinas están dirigiendo ese tráfico. Y están creando condiciones en las que ideas negativas se amplifican. Es que es mucho más fácil pegar martillazos que pegar mortero. O sea, es mucho más fácil destruir que construir. Entonces estamos en una situación en la que todos están destruyendo y tengan mucho cuidado, porque aquí en Estados Unidos por la conectividad, pues ocurrió muy rápido, más rápido que en muchas otras partes. Pero en México también puede ocurrir, y en el resto de Latinoamérica también puede ocurrir, en el que ustedes creen que tienen ideas originales, no, se las puso una máquina. Se las puso una máquina para tenerlos pegados a una pantalla. Eso es lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Que el número de muertos está incrementando porque las personas están siendo manipuladas a pensar cosas que no son reales. Y de esto vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno. Entonces, pasemos de aquí, hablemos de matemática. Esto salió pues, en marzo de este año. Uno de mis colaboradores y yo, Jacob, y yo publicamos un articulito en una revista especializada que se llama el Bulletin of Mathematical Biology. Y era sobre epidemiología de asintomáticos en malaria. Nos tomó 5 años escribir el articulito. Desde el momento en que empezamos a escribirlo, nos tomó 2 años hasta que terminamos. Son 50 páginas de matemática dura. Y luego tomó 3 años en revisión, o sea que 5 años. Y salió publicado justo, bueno, nos avisaron en diciembre que iba a salir publicado en marzo. O sea, esto salió en marzo, pero lo aprobaron en diciembre. Justo cuando empezó la pandemia. Y mi colega y yo nos miramos a través de las cámaras y dijimos, asintomáticos. Eso no puede propagarse tan rápido sin asintomáticos. Pues ya teníamos el modelo cuasi listo, lo modificamos para COVID-19 y lo que hicimos fue construir un modelo compartimentalizado. ¿En qué consiste esto? Bueno, piensen ustedes cómo construirían un modelo matemático para caracterizar una enfermedad. Tenemos que caracterizar quiénes son los susceptibles a enfermarse. Entonces vamos a dividir la población humana en varias canastas. Vamos a poner personas en cada canasta y las vamos a sacar de una canastita y la ponemos en la siguiente. ¿Cuáles son estas canastas? Los susceptibles, los que se pueden enfermar. De aquí cogemos a una persona y la movemos al grupo de E. Son los expuestos, han sido expuestos al patógeno. Entonces, cuando una persona respira la saliva de otra persona que está infectada, porque eso es lo que ustedes hacen cuando van a un salón de clases, se montan en un bus, se montan en un avión, están respirando la saliva de otros. Entonces, cuando eso llega a sus pulmones, están expuestos. Se convierten en sintomáticos o asintomáticos. Y de ahí se recuperan y algunos se vuelven a reinfectar. Este es el modelo general. Complicado. Se puede calcular esta cantidad que se llama el número de reproducción básico, que es el número de casos secundarios, como ya expliqué antes, por cada caso primario. ¿Cómo se calcula esto? Este sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias se divide en 2 grupos. Un grupo, estas mismas cantidades se pueden dividir en 2 matrices. Una matriz que contribuye a nuevas infecciones y otra que no. La que contribuye a nuevas infecciones se llama la matriz de próxima generación. Y esa matriz de próxima generación, por supuesto, tiene unos coeficientes en las entradas de la matriz, multiplicando un vector de variables. Las variables son sellar. S, E, Y, A y R. Cuando ustedes calculan el radio espectral de la matriz de próxima generación. ¿Y qué es el radio espectral? Quiz, ¿qué es el radio espectral? Es el valor propio más grande de una matriz. Por cierto, Rafael y Magali, ¿valor propio es la traducción de eigenvalue? Sí, sí, está bien. Eigenvalue, valor propio. Bueno, muy bien, gracias. Pues uno encuentra esto. ¿Es fácil calcularlo? No.
no es fácil. Hay pasos que uno puede hacer a mano. Para sistemas como este complicado hay que utilizar algo que se llama sistemas de álgebra computacional, en el que un computador manipula los símbolos, manipula las fórmulas. Entonces, si tienen que calcular el jacobiano de una matriz, que deberían saber son las derivadas parciales de una función con respecto a todas las variables, esas son las entradas de una matriz del jacobiano, pues es muy tedioso y muy difícil hacerlo a mano, entonces uno se lo deja a un computador. Bueno, calculamos esta, y ahora miramos los coeficientes. Estas son coeficientes que nos da la tasa de transporte entre una canastita y la siguiente canastita. Es decir, qué tan rápido se está moviendo gente de susceptible a expuesto, qué tan rápido se mueven de expuestos, asintomáticos, etc. Estos son los parámetros del modelo. Tenemos parámetros que se miden biológicamente, es decir, un científico en un laboratorio con ratas o con humanos empieza a hacer cosas y mide una cantidad. Estos son los valores biológicos de los parámetros. Los valores biológicos no se calibran, es decir, los tomamos como si fuera la densidad del agua. Ustedes toman la densidad del agua y esa es la que utilizan. No hay que calibrar esa cantidad porque ya la conocen. La cantidad que no se conoce son las tasas de transmisión entre infectados y susceptibles. Eso no se conoce, nadie tiene los datos para eso. Si no conocemos los datos, ¿qué tenemos que hacer? Ir al modelo, utilizar un sistema de optimización, un procedimiento de optimización para minimizar la diferencia entre los datos y el modelo. Ese proceso se llama modelo de calibración de parámetros o calibración del modelo, o bueno, eso es, o ajuste de parámetros, como quiera que lo estén llamando ustedes. Pero ese es el proceso. Cuando uno va a la literatura a buscar los valores de los parámetros, lo que van a encontrar es lo siguiente, y los voy a alertar de una vez, no digan que nunca nadie les dijo, yo se los voy a decir. Cuando ustedes van a artículos científicos van a encontrar una tabla como esta, y aquí una columna adicional que dice fuente, ¿de dónde salió? Pues empezamos a hacer lo mismo, no, desde hace años yo dejé de hacer eso, porque es que me di cuenta que muchas fuentes son computacionales, o es un valor asumido. Entonces lo que ocurre es que alguien publica un valor que para que el diagrama le quedara bonito, asume un valor del parámetro y lo publica. Y luego alguien cita ese artículo, como este es el valor del parámetro, y luego otra persona lo cita y otra persona lo cita. Y es un valor basura que no sirve. Entonces, cuando van a averiguar los parámetros en la literatura, tienen que diferenciar entre lo que se ha medido como una cantidad en un laboratorio y lo que se ha computado. Entonces, acá es algo que se llama el periodo latente. El periodo latente, hay múltiples periodos. Yo hace un minuto, de hecho, antes de esta clase, le estaba explicando a mis estudiantes de posgrado la diferencia entre los periodos latentes, entre los distintos periodos que hay. Entonces, aquí está la exposición. El primer paciente. Hay un periodo de incubación, hay un periodo latente, hay un periodo infeccioso. Entonces, hay distintas cosas, se llaman periodo serial, periodo de generación, el periodo de incubación, etcétera, etcétera. El periodo latente se entiende como la cantidad de tiempo entre ser infectado y volverse infeccioso. Y ese es el periodo que nos interesa para efectos de modelación. Cuando van a la literatura, muchos artículos hablan acerca de otros periodos. El periodo de incubación. El periodo de incubación es el periodo que ocurre entre ser infectado y desarrollar síntomas, que no es lo mismo como el periodo latente, porque ustedes pueden ser infecciosos antes de desarrollar síntomas, que es lo que ocurre con COVID-19 y por esto esta enfermedad es tan difícil de controlar. Los presintomáticos son más infecciosos que los sintomáticos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se examina la literatura. Y la otra cosa es que si uno compara para el periodo latente, lo que está en la literatura, los valores computacionales, vean, 3.2 comparado con los valores biológicos. La varianza de los valores biológicos es pequeña, la varianza de los computacionales es muy grande. Esto que está aquí, en esta área,
sería equivalente a cambiar la densidad del agua para que el modelo hidrodinámico se ajuste a los datos. Es algo que nunca deben hacer. Nunca deben hacerlo. Por lo tanto, si alguno de ustedes va a hacer modelación, lo primero que tienen que hacer es identificar la fuente de los datos para saber si fue computacional o si fue una medida directa. El valor que deben utilizar en sus datos no es el computacional, debe ser el medido cuando aplique, y deben hacer lo mismo para cada parámetro de un modelo. Esa es la práctica correcta, no es la práctica más común. La práctica más común es la facilista, en el que alguien está de afán y empieza a buscar, y el primer parámetro que encontró, ya lo encontré, lo cogí, y ese es el que utiliza, sin darse cuenta que muchos de esos parámetros son erróneos. Ahora, para hacer el modelo matemático, hacemos un modelo simplificado, quitamos muchas flechas de antes, porque asumimos que el número de humanos que se agregan a la población y que se retiran de la población por causas naturales es muy pequeño comparado con la enfermedad, lo cual es cierto para COVID-19 y va a ser cierto por los 2 años que esto va a durar. Entonces podemos eliminar varias flechas y quedamos con una expresión del número reproductivo básico que tiene una interpretación biológica muy, muy elemental y muy intuitiva. ¿Y cuál es la interpretación biológica? Que el número reproductivo básico es proporcional a la probabilidad de volverse sintomático cuando se infectan, multiplicado por la tasa de contacto entre los sintomáticos y los susceptibles, multiplicado por el periodo infeccioso. Y lo mismo para los asintomáticos. Es la suma del efecto de los sintomáticos y del efecto de los asintomáticos. Bueno, cuando utilizamos ese modelito para ver los 13 países del mundo con los sistemas de detección de enfermedad más avanzados, pues el modelo, bueno, el modelo es la línea azul. El promedio de los datos son los puntos rojos. O sea, le dan el clavo. Perfecto. Pero veamos qué ocurre. Resulta que COVID-19 no se desarrolló así. Este hubiera sido el desarrollo de la enfermedad si no se hubieran puesto medidas de control. Pero tuvimos medidas de control y por lo tanto esto jamás ocurrió. La pregunta es cómo modelar cuarentena. Y cuarentena tal vez no es la palabra adecuada, es intervención por el gobierno, porque ha habido múltiples intervenciones. Entonces, la presunción es que la reducción de riesgo es proporcional a la cantidad de riesgo presente. Esto nos da una ecuación diferencial, que es el puntito representa la derivada con respecto al tiempo. La derivada con respecto al tiempo de esta cantidad Q, que es riesgo, es proporcional al negativo de un coeficiente que llamamos el coeficiente de mitigación de riesgo, multiplicado por Q, la cantidad de riesgo presente. Y el valor inicial es 1. Es decir, cuando empezamos, no hay mitigación. Por supuesto, todos ustedes han tomado hasta cálculo 4, que son ecuaciones diferenciales. Y si no han tomado hasta cálculo 4, van a tener que hacerlo. Y se los recomiendo tremendamente. No dejen de tomar ecuaciones diferenciales. La solución de esta ecuación diferencial elemental, que es la primera que estudian en cálculo 4, es e a la menos kt. Porque esto es una ecuación separable. Entonces, pueden pensar en este q punto como si fuera de q de t. Mandan el de t al otro lado, integran y terminan con q de t igual a e a la menos kt. Bueno, muy bien. Cuando aplicamos esa cantidad q, pero recuerden, q es e a la menos kt, se lo ponemos al modelo de cuarentena, pues aplica está afectando a los factores de contacto entre los sintomáticos y asintomáticos. Entonces está la cantidad q arriba y aquí abajo.
Creo que perdimos el audio o yo no puedo escuchar. ¿Me oyes ahora? Ya. Ok, muy bien. Este es un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Cuando la cantidad t, la variable independiente, está presente en la ecuación, el sistema se conoce como un sistema no autónomo. Y resulta que aquí tenemos q, pero q es e a la menos kt. O sea, tenemos el tiempo explícitamente presente aquí. Ya no podemos utilizar la maquinaria que teníamos para calcular el número de reproducción básico. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que hacer un poquito de manipulación y regresamos a la misma cantidad, solamente que multiplicada por e a la menos kt. Lo que pasa es que esta cantidad k va a ser distinta por cada periodo de intervención del gobierno. ¿Sirve o no sirve? ¿Funciona o no funciona? Pues veamos. Esta era la proyección para la ciudad de San Antonio. Estuve haciendo la modelación para San Antonio, el gobierno de la ciudad la estaba utilizando. Desde aquí a mediados de junio, cuando teníamos 7,000 casos, la proyección dijo, vamos a llegar a 48,000. Y pues no me creyeron, porque era, ¿cómo así? ¿En un mes y medio vamos a llegar a 48,000? No. Y dije, sí, para allá vamos. De 7,000 a 48,000. Vamos a agregar 40,000 casos en 6 semanas. ¿Y qué pasó? Pues ahí llegamos. El reporte diario llegó a 40,000. Pero tenemos un problema adicional. ¿Se acuerdan cuando les dije de los datos? El problema de armonización de datos. Pues este es el problema. Cuando ustedes ven casos diarios o cuentas diarias de casos, no es lo mismo que casos diarios. Y se los presento de esta forma. La línea anaranjada, la línea superior, es el reporte de casos en julio 5. La línea azul es el reporte de casos en junio 30. Una semana de diferencia. Pero yo tenía acceso a los casos individuales, no el reporte del Departamento de Salud. Yo tenía acceso a cada caso, cada persona, y la estábamos estudiando. Y resulta que a medida que pasa una pandemia, los casos se van agregando y el pasado cambia. Las cuentas diarias no representan casos diarios. El número de casos que reporte hoy México, cualquiera que ese número sea, 1,000, 10,000, el número que sea, no representa casos que se infectaron ayer. Representan casos que fueron agregados o casos que ocurrieron cuya infección ocurrió en las últimas 2 a 3 semanas. Entonces, ese número se distribuye en el pasado. Mi hijo me estaba mostrando algo, me trajo un regalo. Y el regalo fue, me hizo un libro. Bueno, más tarde lo voy a ver. Estamos aquí en que casos diarios no es lo mismo que cuentas diarias. Muy bien. Proyecciones para Estados Unidos. Estamos ya nos estamos acercando a los 8 millones de casos. Vamos a llegar a 11 millones en el próximo mes y medio. Es un crecimiento muy rápido. Y si han visto las noticias, si se han enterado de noticias internacionales, está creciendo muy rápido en todas partes. Esta cuenta y este mapa se generan automáticamente cada día. Voy a poner en pantalla una cosa más que les va a decir, déjenme encontrarlo. Aquí está. Pues tenemos un estimado para cada estado de Estados Unidos. Entonces, en este momento, por supuesto, yo vivo en Texas y
tenemos un reporte para cada condado del estado de Texas, que son 254 condados. Entonces, veamos el condado de Behar, que aquí le dicen Bexar County. Estos son los datos y este es el modelo. Está creciendo rápido. Veamos otro condado, el condado de Harris, que es el que tiene la ciudad de Houston, que es un condado muy grande. Está creciendo. Si ven este salto aquí, son problemas de datos. Los datos epidemiológicos son sucios, nunca están perfectos. Pero se hace la acumulación de todo eso y terminamos con el reporte para todo el país. Entonces se cogen todos los condados de un estado. Aquí en Estados Unidos hay 3.148 condados. Son muy grandes, este país es muy grande. Y se agregan. Y una vez que lo agregamos, veamos New Hampshire. Pues nos dice para dónde va la cosa. La línea azul delgadita es el modelo. Y la línea azul gruesa, que no es una línea azul, son asteriscos azules. Son los datos. Entonces se ajusta muy bien. ¿Se ajusta también para todas las localidades? No, realmente no. Porque algunas localidades no tienen datos tan buenos como los de New Hampshire. Entonces aquí en New Jersey, lo que pasó en New Jersey es que la apertura de escuelas pasó de una forma, pues, es distinta en cada condado del estado. Y todavía no hemos metido esos datos porque son 13.508 distritos escolares en Estados Unidos. Quiere decir que nos tocaría ir a cada uno de esos distritos escolares a encontrar cuándo fue que abrieron la escuela. Y cada distrito escolar tiene múltiples escuelas. Entonces, un distrito escolar puede tener 6 escuelas, 8 escuelas. O sea que el número de datos es como 110.000 escuelas individuales que tendríamos que ir a perseguir para conseguir los datos. Y pues no tenemos tantos recursos para hacer eso. Bueno, los casos, esto se utiliza sencillamente para dar una información de qué puede estar ocurriendo. Pero creo que lo valioso de este ejercicio, vean por ejemplo aquí, North Carolina. Los datos y el modelo no se ajustan. Y esto sencillamente me dice, ellos tienen problemas de datos. No, el modelo está malo. Ellos tienen problemas de datos. Lo cual no es sorpresivo porque este estado es dominado por republicanos. Y los republicanos son los de Trump. Y todos esos son mentirosos delincuentes que les interesa ocultar la información. Acá tenemos otro estado, Wyoming, que es un estado rural. Y ellos no creyeron que abrir escuelas iba a ser malo. Y ellos abrieron escuelas aquí y se les empezó a disparar. Entonces, esa es la lección que hemos aprendido. COVID-19 está creciendo en todas partes. Les aseguro que está creciendo en México. ¿Cómo se puede hacer el análisis de esto? Bueno, tenemos un protocolo de análisis que se genera una respuesta promedio ideal. Luego se coge la edad de pirámide de cada condado. Se ajusta la edad de pirámide con la población actual. Se utiliza el riesgo de complicaciones clínicas y riesgo de muerte, estadísticamente determinado por los datos que tenemos. Luego se multiplican todas estas cantidades y nos da cuántos casos podemos esperar, cuántas muertes, cuántas hospitalizaciones. Bueno, creo que se nos está acabando el tiempo. Entonces tal vez no haya tiempo de pasar a la escala molecular. O sea que me voy a pasar por aquí. Vamos a ignorar todo esto. Esto tiene que ver más con bioinformática y redes de regulación genética. Pero a no ser que estén entrenados en biología,
no van a entenderlo, o sea que lo voy a pasar. ¿A dónde vamos? Hay 3 posibilidades, 4 posibilidades. ¿Cuántos asintomáticos hay? Si hay pocos, pues una pandemia o una epidemia como cualquier otra. No estamos en la situación número 1. Digamos que estamos en la situación 2, mitad y mitad, o 80-20, algo así. Probablemente es donde estamos, R0 es grande, es difícil de manejar, y esta distancia social es necesaria, o más que distancia social, este es realmente una traducción directa del inglés, pero es distancia física, porque podemos seguir socialmente conectados, pero a través de Internet. Es distancia física. Un alto nivel de asintomáticos sería ideal, porque eso quiere decir que si todos se infectaron, todos tienen un poquito de inmunidad y ya, la cosa para. Pero tampoco estamos ahí, creo que estamos en 2. ¿Qué es la pesadilla? Que no hay inmunidad duradera. Esto era una sospecha, pero ya se confirmó. No, no da inmunidad duradera. Dura menos de un año. No hay vacuna. Si no hay vacuna, esto sigue viniendo cada año. Y si sigue llegando cada año, dado que los más afectados son las personas de tercera edad, esto le podría disminuir la expectativa de vida a toda la especie humana, esta enfermedad. Eso es lo que puede llegar a pasar. Y la mejor respuesta tal vez sea incrementar la resiliencia. Bueno. 3 publicaciones conectadas a este tema es la de los asintomáticos de malaria. Publicamos otra que es una colección de moléculas que se hizo con la parte biológica de bioinformática, de cómo controlar, cómo bajarle la severidad a los síntomas de enfermedades infecciosas. Es que lo que termina matando a muchas personas, uno de los principales mecanismos de severidad, no es que el patógeno destruya células. Por supuesto, eso ocurre, pero muchos huéspedes sobreviven ese ataque. Lo que mata a muchísimas personas es la respuesta del sistema inmune. Es su propio cuerpo trabajando contra ustedes. El sistema inmune, tratando de eliminar al patógeno, monta una respuesta que ataca las células propias, las células saludables. Y es esa respuesta, que se llama una tormenta de citoquinas, es lo que termina causando severidad en muchos casos. Entonces, tal vez haya la posibilidad sea bajar el volumen al sistema inmune. Y con esto, creo que cubrimos lo que teníamos que cubrir. O sea que ya podemos conversar si hay preguntas, si hay algún comentario, lo podemos cubrir. Sí, muy bien. De hecho, sí he recibido varias preguntas al respecto. Entonces, bueno, agradeciendo tu buena exposición, empiezo a hacer las preguntas, ¿no? La primera pregunta que me hicieron o que quieren hacer es cuáles son las diferencias entre la gripe española y el COVID-19 y si se hicieron modelos matemáticos en ese entonces. No, en ese entonces no se hicieron modelos matemáticos. Los primeros modelos matemáticos que tenemos para epidemiología fueron creados por Sir Ronald Ross en el año 1911 y 12, entre el 11 y el 13 realmente. Él era un médico, no era matemático ni ingeniero, era un médico. Claro. Estaba en India y él hizo unos modelos de ecuaciones diferenciales ordinarias para explicar malaria. Ese modelo se hizo un poco popular y hacia el 28, Kermack y McKendrick lo generalizaron. Y ese se considera como el punto de partida de la epidemiología moderna. Luego en el 54, dos personas, May y Anderson, cogieron ese modelo, le agregaron una demora, se crearon una ecuación diferencial de demora. Y luego en los 90, un señor llamado Otto Dickmann
fue el que se dio cuenta que el radio espectral de la matriz de próxima generación daba el número de reproducción básico, y en el 2001 Van den Drieche y Watmo en la Universidad de British Columbia en Victoria, ellos lo explicaron muy bien, un artículo que es uno de los mejores artículos en ciencia. Lo explicó. El punto es que para el año 18 se entendía muy poco de cómo hacer modelación matemática de enfermedades infecciosas. Y que tenga entendido, no que yo conozca. La modelación de esa pandemia se hizo mucho después. De hecho, en los últimos 20 y 30 años ha despertado gran interés, porque se sabía que una nueva pandemia venía. No se sabía cuándo, pero se sabía que venía, y llegó. Y pues ya estábamos parcialmente preparados. Lo que sí se hizo en el 18 fue, se entendía cuáles eran las prácticas sociales que podían mitigar la enfermedad, como la distancia física, el uso de tapabocas, etc. Y ciudades que implementaron esas medidas les fue mucho mejor que ciudades que no. Y hace 100 años la política estaba tan polarizada, bueno, casi tan polarizada como está hoy en día. De hecho, hay muchos paralelos entre los años 20 y nuestra década, demasiados para ser cómodo, porque lo que siguió fue el nazismo y la guerra mundial. Espero que no lleguemos allá. Bueno, el punto es, no hubo modelos matemáticos, los tenemos ahora, y hay muchas diferencias entre la influenza y este patógeno. El periodo de latencia es mucho más largo en COVID-19 comparado con la influenza. La influenza tenía un periodo de desarrollo mucho más rápido, al punto de que una persona podía mostrar síntomas en la mañana y estar muerta en la noche, después de un periodo de incubación de 2 días. No, acá tenemos un periodo de incubación de 5 días y la severidad aparece después de 2 a 3 semanas. Entonces, desde ese punto de vista, los patógenos son completamente distintos. El virus de la influenza tiene un genoma muy pequeño, sorpresivamente pequeño. El número de genes es ridículamente pequeño. No entendemos todavía cómo es que una maquinita molecular tan pequeña puede hacer tanto daño. Pero el coronavirus, el SARS-CoV-2, es un virus con un genoma mucho más complejo que el de influenza. Y particularmente el SARS-CoV-2 es un virus que no se parece a los otros coronavirus que conocemos, porque aparentemente tuvo una mutación y era parte de la exposición que iba a mostrar de bioinformática, en el que una de las proteínas de corona, por eso se llama coronavirus, corona porque en la parte superior parece una coronita, tuvo una mutación que le permite invadir muy fácilmente las células pulmonares, del endotelio pulmonar. Bueno, y por supuesto la fatalidad es distinta. La de la influenza del 18 parece que era una enfermedad mucho más fatal que el COVID-19. Ok. También preguntan por qué es difícil saber cuántas personas son asintomáticas. Creo que ese es simple, pero no sé si quieres comentar algo al respecto. Sí, es muy sencillo, porque los que no tienen síntomas no requieren atención médica, entonces no se toman una prueba y son invisibles desde el punto de vista de salud pública. La única forma de determinar el número de asintomáticos es si todas las personas en una comunidad se les hace una prueba por varios días. O sea, no es posible solamente ir una vez y tomar pruebas, porque puede ser un periodo presintomático. Toca hacerlo por varios días para garantizar que sean asintomáticas. Esto no ha ocurrido en ninguna parte del mundo. En China se hizo un estudio, pero es un estudio de corte. Una sola vez se le hizo una prueba a 8 millones de personas en Wuhan, pero eso no informa quiénes son asintomáticos. O sea que no lo sabemos. Toca ver experimentos naturales. Creo que has tocado también este punto de qué tanto puede influir la política en los casos de muertes por COVID. Muchísimo, muchísimo. Tengan mucho cuidado. Yo no entiendo mucho de la política de México. No sé quiénes son los actores buenos, no sé quiénes son los actores malos, pero quien quiera que les esté diciendo que no hay que utilizar máscaras, que el COVID-19 no es serio, que todo tiene que seguir normalmente,
esa persona es un mentiroso o ignorante, o mentirosa o ignorante, y huyen en la dirección contraria. Desenmascárenlo, es totalmente destructivo. Luego preguntaron un par de preguntas, pero son semejantes. ¿Cómo se podría calcular los casos de reinfección o muertes posteriores a la recuperación de pacientes? Complicadísimo, complicadísimo. La reinfección se ha caracterizado propiamente en un puñado de casos alrededor del mundo. O sea, hay muy pocos que sabemos que han sido legítimamente reinfectados. Las muertes posteriores se pueden demorar años en aparecer. Sabemos que muchas personas, después de ser expuestas a COVID-19, han desarrollado complicaciones de distintos tipos. Pulmones que dejan de funcionar a su capacidad pico, entonces esas personas van a experimentar dificultades más adelante. Hay personas que han tenido daños cardíacos en el tejido cardíaco. Esas personas pueden desarrollar una enfermedad congestiva cardíaca en el futuro. Es imposible decir en este momento. Las consecuencias de COVID-19 las vamos a ver por los próximos 30 años o más. Claro. Preguntan, ¿se puede calcular los casos que habrá ahora en varios países que ya están regresando a la normalidad, entre comillas? También dificilísimo, porque sabemos que los países que abrieron y no tienen un control de COVID estricto, están sufriendo un incremento de casos. Está ocurriendo en Europa, donde muchos países, España, Francia, el Reino Unido, están viendo un incremento de casos. Nueva Zelanda ha tenido un control muy estricto y lo han logrado frenar. Entonces, muy bueno para ellos. Ese es el ejemplo a seguir. Lo preocupante es lo que les mencioné al comienzo. Si en este momento creemos que alrededor del mundo, en muchas comunidades, el 10% en promedio se ha infectado, y sabemos que la inmunidad de manada se consigue cuando nos acercamos al 70%, eso explica lo que pasó hace 100 años y puede ser el anuncio de lo que nos va a pegar en los próximos 3 meses con el invierno en el hemisferio norte. Una resurrección de la enfermedad, un resurgimiento en el número de casos. Puede ser 5 veces más grande, y si no es 5 veces más grande, tal vez vamos a tener otro año, otro invierno, en el que todavía vamos a ver un número grande de casos. Entonces, depende mucho de los países, de las políticas de las poblaciones, que también se están pegando a las sugerencias e indicaciones de las autoridades de salud. El caso sueco es un caso muy especial. Claro. Porque los suecos decidieron no hacer cuarentena, no hacer distanciamiento físico. Dejemos que la enfermedad llegue. Y el experimento fue fatal, porque la tasa de muerte es altísima. La economía también le pegó como si hubieran hecho si hubieran cerrado todo. O sea, ese no es el ejemplo a seguir. Claro, claro. Que eso viene a la otra pregunta que dicen sobre lo que decías de la inmunidad de rebaño, bueno, así le decimos nosotros, o inmunidad en manada. Si sabiendo que la vez pasada en el segundo invierno aumentó 5 veces, ¿habría alguna manera de hacer cambios políticos para evitar que se multiplique por 5? ¿O es muy complicado también? Lo único es, hay cosas que funcionan. Si están en público, utilicen máscaras, punto. Lávense las manos con frecuencia. Si van al transporte público, tengan en cuenta que cuando tocan superficies, las manos se les llena de patógenos. Entonces, no tocarse la cara, ser consciente de esas interacciones con el mundo. Es lo único que lo va a frenar. Lo que necesitamos es una vacuna. Tenemos más de 100 candidatos, esperemos que alguno funcione. Y esa va a ser la solución de esta pandemia. Si no, esta enfermedad va a seguir regresando, va a ser permanente, hasta que logremos o inmunidad de rebaño o tener una vacuna. Claro. Y bueno, ya más bien girando en ese sentido, ¿hay algún candidato ya como de vacuna? Yo pienso que es muy pronto para decir, pero no sé cuál sea tu opinión.
Tenemos varios. Hay varios que están bastante avanzados. Algunos tienen promesa, pero hay que esperar a que se termine el ensayo clínico. Los ensayos clínicos tienen 3 fases. Hay varios que están ya en fase 3. Fase 3 es cuando la vacuna se le da a una población más grande para observar efectos adversos. Claro. Ha habido 2 vacunas, las más adelantadas, que tuvieron que parar los ensayos clínicos temporalmente por efectos adversos reportados. Una es la de Moderna y la otra es la de Johnson & Johnson. Johnson & Johnson paró ayer, precisamente el ensayo clínico, para estudiar un efecto adverso. Eso no quiere decir que la vacuna haya fallado. Eso quiere decir que el ensayo clínico está funcionando, porque esa es la intención del ensayo clínico de fase 3, ver reacciones adversas. Si esas 2 vacunas logran continuar y la reacción adversa se explica de una forma que no sea la vacuna, es probable que van a llegar al mercado en algún punto del próximo año. Este año no va a pasar nada, olvídense. Ya Sí, es muy... sí, claro. Y hay que empezar producción alrededor del mundo y hay que distribuirla. Y eso va a ser hasta mediados del próximo año con mucha suerte, con una cadena ininterrumpida de suerte. Entonces esperemos. La otra cosa que hay que ver es si esas vacunas son realmente protectivas, porque lo que se ha demostrado es que producen una respuesta inmune. Pero ya ha habido vacunas, hemos visto vacunas o candidatos a vacunas que producen una respuesta inmune, pero no son protectivas. O sea que esto ya se ha visto. Y hay que tener mucho cuidado. Eso se ha visto con VIH, vacunas que producen respuesta inmune, pero no son protectivas. También se han visto vacunas que resultan en una condición peor que no haber tenido la vacuna. Hay un caso que está todavía activo en los juzgados de Sanofi, el fabricante de farmacéuticos francés, por un caso en Filipinas, en el 2013 creo, o 2015, en el que una vacuna contra el dengue hemorrágico, o una vacuna contra el dengue para prevenir los casos de dengue hemorrágico, se aceleró. La fase 3 se hizo muy rápidamente y se la distribuyeron a millones de niños, solamente para darse cuenta durante la estación de dengue que los niños que recibieron la vacuna eran más propensos a desarrollar severidad de la enfermedad comparado con los niños que no la recibieron. Una metida de pata monumental, catastrófica. Claro. Entonces hay que prestar atención porque hay que esperar a que la vacuna funcione. La fase 3 no se puede acelerar porque esta vacuna la van a recibir billones de personas. Perdón, millardos de personas. Sí, sí, y en eso se entiende que pues va a tardar mucho, inclusive viendo las vacunas a que se regrese a la normalidad, ¿no? Yo creo que es más bien pensar lo nuevo normal. O sea, la nueva normalidad es esta, pues. Y a ver cuánto tiempo. Una pregunta que hace un colega pregunta si la mejora en el sistema inmune cambiaría la respuesta del modelo matemático. Creo que es claro, pero... Pues depende. Sí, depende del modelo, porque no hay un modelo único que explique la enfermedad desde la escala molecular hasta la escala continental. Lo que podemos hacer es construir diferentes modelos para cada una de las escalas y permitir que un modelo en una escala informe algo que está ocurriendo en la siguiente escala, en vez de construir un megamodelo de la realidad. No, eso no es posible. O sea, nadie lo ha hecho y por muy buenas razones, es muy difícil. Lo que sí se puede hacer es construir un modelo de sistemas biológicos, es decir, redes de regulación genética, para ver cuáles son las interacciones celulares, cómo afecta eso el sistema inmune. Es posible hacer eso con modelación. También es posible con modelación detectar la respuesta fisiológica, por ejemplo, en términos de latidos cardíacos, presión arterial, etc. Y eso puede informar cómo la probabilidad de transmitir se puede propagar, o sea que esos modelos podrían informar un parámetro en un modelo epidemiológico. Y de esa forma podría. Es muy complicado. Eso es lo que yo he estado haciendo por una década, tratando de conectar escalas. Claro. Logramos hacerlo, pero el costo es gigantesco en términos de esfuerzo.
y en términos de datos que se requieren para poder hacer un modelo que sea informativo. Ok, me están diciendo que igual hacen una última pregunta, pero no la recibo. Pues déjame. Pues más bien parece que estamos por cerrar. No sé si algún colega tenga algún comentario que hacer o no sé, Magalí. Ya me dejaron contigo. Bien, hombre, pues si salen preguntas, con mucho gusto. Bueno, no sé si quieras agregar algo más, porque las preguntas ya las hice todas las que me enviaron. Pues no sé si quieras agregar algo más. Pues bueno, sencillamente que la modelación matemática es muy útil. Puede informar muchas cosas, puede guiar salud pública con una línea de base que es objetiva. Sirve para comparar. Espero que en México se estén tomando políticas de salud guiadas por evidencia, y la evidencia cuantitativa, lo que dan los modelos, es sencillamente una pieza adicional de información, pero es una pieza muy importante. Claro, claro. Es lo que podría llegar a ocurrir antes de que ocurra, incluso cuando se piense que lo que puede ocurrir es improbable. Por ejemplo, el caso de San Antonio, cuando teníamos 7,000 casos, estábamos diciendo, vamos a tener 45,000. Y Claro. había mucha duda, no creyeron cuando les dije inicialmente. Y 6 semanas después, ups, Claro, es claro. lo correcto. Sí, sí, el problema creo que a fin de cuentas es mucha política, ¿no? Se están peleando por ver quién tiene la razón, cuando más bien debiéramos voltear a ver los números y entender lo que dicen, ¿no? Exactamente. Para acorde. Y el problema es que para poder hacer esto efectivamente, o sea, yo les mostré gráficos, pero lo que está detrás de producir un grafiquito de esos es como el cuento de Picasso. Picasso, se dice, la leyenda urbana es que Picasso estaba en un café en París un día y un turista de cualquier parte lo reconoció. Ajá. Le dijo, señor Picasso, por favor, firme esta servilleta. Y Picasso la firmó y le dijo, son $1,000. Y el turista extrañado, pero si le tomó 10 segundos. Y Picasso le contesta, no, me tomó toda una vida. Claro. Entonces, un grafiquito de esos toma muchos años de entrenamiento, muchos Claro, años claro. de entrenamiento. Tienen que, primero, entender la matemática muy bien. Segundo, entender manejo de datos muy bien, muy bien. Y tercero, la integración de esos dos. Y resulta que eso es complicado, es muy complicado. Y esas son habilidades que tienen un mercado. Es decir, Claro. hay demanda, una demanda muy grande para personas que sepan cómo manejar datos y conectarlo con herramientas computacionales. Y cuando digo herramientas, no quiero decir utilice un paquete que alguien desarrolló. No, me refiero a escriba el paquete de software que es capaz de calcular algo. Pero para poder escribirlo tienen que entender la matemática muy bien. Y esa es la fundación de todo. O sea, Claro. si entienden bien la matemática, están adelante de muchísimos, 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 muchísimos. Y si quieren saber cómo funciona eso, les voy a compartir algo. Porque Rafa tal vez conozca parte de la historia, pero Rafa tal vez recuerde que yo trabajaba como un programador de computadores cuando vivíamos en Tallahassee. Claro. Y yo dormía a veces 8 horas a la semana. A Sí, veces sí, lo recuerdo. yo dormía en un sofá muchas noches en la escuela, en la universidad, porque cuando uno tiene 2 horas para dormir, conducir media hora de regreso a la casa es mucho. ¿Sí? Claro. Pero y en este momento, pues ya eso quedó atrás, ya estoy en una posición mucho más ventajosa, en una posición que muchos desean. Para darles una idea, abrimos una posición, una plaza para profesores y tuvimos 500 aplicantes para una plaza. 500 aplicantes que todos son buenos, todos con doctorado, todos con publicaciones, todos con becas, gente muy buena. Y cómo salir adelante en un entorno tan competitivo. Aprendan bien su matemática, aprendan muy bien a programar,
aprendan muy bien a manejar datos. Y eso los va a poner en el otro lado. Claro. Vale, Juan, creo que ya nomás me queda agradecer tu tiempo, tu participación. Con muchísimo gusto. Espero que les haya contribuido algo útil y por lo menos que les haya sembrado una semilla de duda. Claro, claro. Bueno, Bueno, pues entonces, hasta pronto. vale. Que estés bien. Gracias. Chao. Hasta luego.